¿Qué tal amigos? Les saluda de nuevo Fufo y espero se encuentren muy bien. Este nuevo video se va a tratar del proceso de coloreado de una página de narrativa gráfica. Previamente ya grabé y edité el video y lo voy a ir comentando de una forma muy general para no hacerlo tan extenso, ¿ok? Para este proyecto me interesó trabajar un estilo de color más cercano al cel shading o al cel tone, que básicamente se refiere al tipo de renderizado o sombreado que se utiliza. En el cel shading, generalmente la transición entre sombras y luces es prácticamente inexistente, o en algunos casos es una transición muy evidente y con zonas muy marcadas, y los medios tonos se suelen renderizar con degradados muy suaves. Es un estilo de sombreado que es muy llamativo y que se utiliza en la industria, sobre todo de la animación, porque permite reducir costos y tiempo, comparado con un estilo con más transiciones, texturas más elaboradas o un coloreado más realista. Sin embargo, también suele ser un reto, sobre todo para aprender a sintetizar formas complejas. Puede parecer una técnica muy sencilla, pero no lo es tanto. También tiene su chiste. Dentro de la narrativa gráfica, la mayoría de quienes trabajan con este estilo de color digital lo hacen utilizando la herramienta de lazo para hacer selecciones y después pintar con un pincel suavizado una zona de dicha selección, y de esa manera ir trabajando todo el sombreado repitiendo el mismo procedimiento. Y aunque hay grandes artistas digitales que utilizan esta herramienta, a mí en particular no me gusta mucho hacer selecciones con la herramienta de lazo para sombrear o iluminar. Siento que la herramienta de lazo le quita toda naturalidad a las formas y para mi gusto se vuelve muy sintético. A mí me gusta que se vean los trazos directos, que haya pequeños errorcitos o detallitos que le den un poco de naturalidad, que se vea que en realidad fue hecho por alguien y no que parezca que sin las herramientas perfectas de un programa el resultado no podría ser el mismo. Claro, esta es una opinión totalmente personal. Si ustedes comparan el proceso de color que hago en los videos anteriores, que aquí abajo en la descripción aparecerán los links, notarán que a mí me gusta mucho que los trazos se vean, que sea un poco más cercano a lo impresionista que a lo minimalista o lo realista. Es sobre todo un estilo mixto donde utilizo el cel shading en ciertos momentos o etapas como para la luz de rebote o de relleno. Pero también utilizo un sombreado con más transiciones en los medios tonos para la piel, por ejemplo. Y para ciertas texturas en los fondos y las prendas, trato de que sea algo más parecido a las pinceladas de una pintura tradicional, lo que hace que el resultado final sea algo parecido a pintura digital o algo así bien locochón. Y de ese estilo propio he tratado de aportar ciertas ideas para este proyecto. Una de ellas es precisamente que no utilizo la herramienta de lazo. Ya verán en este proceso que el sombreado e iluminado lo hago de forma directa. Las únicas selecciones que hago son a nivel de los colores planos o los flats para seleccionar la zona en la que trabajaré el renderizado o sombreado. Bueno, pues ahora sí, sin más introducción, comencemos. Bueno, pues aquí estamos viendo la página terminada. Este es el arte final en esta paleta de colores muy brillantes, cálidos, colores muy otoñales. Y bueno, yo lo primero que hago una vez que recibo las tintas es verificar que venga separado el fondo de los personajes. Si no viene separado, bueno, pues es el primer paso que yo hago, separar fondo de personajes. E inmediatamente después, ya que tengo establecida la paleta de colores, lo que hago es empezar a seleccionar el contorno de la figura para después rellenarlo con el color sólido o el flat, el color plano.
Es exactamente el mismo procedimiento para todos los elementos de la página. Cuando estoy trabajando en la etapa de los colores planos, uso la herramienta de selección para generar selecciones dentadas y rellenos igualmente dentados. En la serie de videos del proceso anterior de coloreado, que aquí abajo les dejo en la descripción los links, tengo uno especialmente dedicado a flats, donde hablo de la configuración de la herramienta, etcétera. Entonces, para que lo chequen, es exactamente el mismo procedimiento que utilizo para este proyecto. Vean, aquí yo ya tengo todos los personajes en colores planos, con sus rellenos con bordes dentados, que eso nos va a facilitar mucho a la hora de seleccionarlos para trabajar en el renderizado o en el sombreado. Y después hago lo mismo con el fondo, empiezo a seleccionar el contorno de las formas, de las figuras, para rellenarlos con su color que le corresponde a la paleta. Este es un proceso, en lo personal, se me hace aburrido y muy tedioso a la hora de los flats. Pero bueno, también hay maneras de agilizar el proceso utilizando la varita de selección o etcétera, que ya en otro video lo comentaré. Y bueno, pues yo ya tengo aquí todos los flats de los fondos y de los personajes. Cada elemento tiene su color base, su color directo, su color plano. Y después lo que hago ya es empezar a trabajar ahora sí en el renderizado o en el sombreado de los elementos, en este caso de los personajes. Establezco la dirección de luz, como es una luz natural, están en un exterior, es una misma escena en todas las viñetas. Siempre la luz natural es una luz entre cenital y picada. Entonces lo que hago es seleccionar el área y voy a agarrar un pincel suave para pintar del lado donde va a estar la sombra. Y después selecciono un pincel de bordes duros para empezar a trabajar ahora sí en las sombras proyectadas y en las sombras duras. Aquí es donde yo les comentaba que yo no utilizo la herramienta de lazo para hacer estas selecciones. A mí no me gusta eso, ya expliqué que a mí lo que me gusta es que se vea el trazo, entonces lo hago todo de forma directa. Bueno, ok. Aquí quería explicar una cuestión de ejes. Por eso ahí aparece el 180 de los 180 grados, que es un tema que se utiliza mucho en cine, pero eso no me va a dar tiempo de explicarlo en este video. Entonces, pues bueno, omitan esos 180 que apareció. Yo sigo aplicando la sombra directa, las sombras duras, en esta técnica del cel shading, sin utilizar la herramienta de lazo. El resultado a mí me parece que es mucho más orgánico. Yo trabajo en esta técnica con 3 tonos básicamente. El color flat, que sería el tono medio, un tono más oscuro para sombras y un tono más brillante para las luces, que es lo que estoy haciendo ahorita. Ok, vean, ya tengo terminada el sombreado de estos personajes y estos pequeños detalles que ven aquí son los que a mí me gustan al trabajar sin la herramienta de selección. Cuando lo haces a mano, como estás trabajando, bueno, en mi caso trabajo con tableta gráfica y varío la presión que le meto a los trazos, a la pluma, entonces se generan estos pequeños tonos intermedios entre la luz y la sombra. Siento que le da un aspecto un poco orgánico al arte en general y no tan sintético. Después de que ya trabajé las sombras y las luces, hago un pequeño truco para intensificar un poco más la profundidad de las sombras y el brillo de las luces, y para acentuar todavía más este degradado que tienen los medios tonos, lo que hago es utilizar en 2 capas aparte sobre el arte en general, con un pincel suave, pinto de color negro en modo superponer y lo mismo hago en color blanco para las luces. Y este es básicamente el procedimiento que yo hago en general para esta técnica. Comparado con el proyecto anterior, con el proceso anterior,
Esta técnica, bueno, pues no requiere tantos pasos, sobre todo en los personajes. Sin embargo, y a pesar de que para el fondo hago prácticamente el mismo procedimiento, a la hora de separar los planos, ya lo van a ver más adelante, uso otra técnica diferente a la que usé en el proceso anterior. Por ejemplo, en este proyecto pinto la línea de los fondos y en el proceso anterior, bueno, pues la línea prácticamente desaparece, etcétera. Aquí trabajo en el fondo, en el cielo. Estoy probando diferentes colores, algunas pruebas. Y básicamente es un pincel suavizado, respetando la dirección de la luz. E igualmente solamente utilizo un color plano, un color para sombras y un color para luces. Y después hago lo mismo para intensificar más las sombras y las luces. En modo superponer, color negro pinto para intensificar las sombras y con el blanco para intensificar las luces. Ok, aquí otra cosa que yo siempre recomiendo es tener dos copias del archivo en el que uno está trabajando. Para mí es la mejor manera de respaldar tu trabajo, tener siempre dos copias e ir guardando una y en otra. Después, lo que hago es trabajar en el fondo. Exactamente la misma técnica. No hago selecciones con la herramienta de lazo, más bien son trazos directos con el color para la sombra y el color para las luces. Ok, entonces aquí estamos viendo las zonas que me genera esta técnica. Ahí está evidentemente la luz, la sombra, el tono medio, pero también de repente me genera otros tonos esta técnica. Ajá, vean. Entonces esto, si yo empezara a hacer selecciones para cada zona para generar el mismo resultado, me tardaría mucho. Por eso me gusta mucho hacerlo sin utilizar la herramienta de lazo, porque entonces eso a mí me obliga a pensar con más precisión en las formas y en las zonas en las que voy a trabajar, y siento que limita algunos resultados bien interesantes de forma espontánea, que también enriquecen mucho el arte final. Después lo que hago es trabajar, como les comentaba, en la línea del fondo, pinto la línea del fondo. Igualmente, cada elemento cuenta con su color particular de línea. Ese es el resultado, así es como queda. ¡Wow! Esto mareó un poquito, no sabía que iba a quedar el video con una velocidad tan rápida. Disculpen por eso. Ahora voy a trabajar esta parte de la viñeta que es pasto. Yo generalmente no utilizo pinceles con texturas, utilizo los pinceles básicos, voy variando la opacidad. Pero en esta ocasión quise experimentar con este pincel texturizado. En realidad estaba probando, estaba viendo qué salía y pues me gustó el resultado y lo dejé. E igualmente hago este pequeño truco con el color negro y el color blanco con un pincel suavizado para intensificar sombras y luces. Después, una vez que ya terminé prácticamente el renderizado, el coloreado del arte en general, lo que hago es trabajar en la ambientación y bueno, corregir algunos detalles, algunos errores. Lo que hago es darle unidad al arte en general en una misma ambientación y lo que hago es relleno de un color todo el arte y utilizo algún filtro. Ahí sí les recomiendo que estén probando cada filtro a ver cuál es el que más les gusta, porque no siempre es el mismo filtro. Y después, una vez que ya apliqué la ambientación general, la temperatura de color, pues trabajo en detalles como los brillos, en este caso de los ojos, en
las uñas de la chica, en esos pequeños detalles. También intento darle alguna característica especial a cada personaje dentro del proceso de coloreado. Por ejemplo, los labios de la chica nunca se los coloreo. Son ahí como pequeños guiños que le pongo a mi trabajo. Por ejemplo, cuando el cabello viene con mucha plasta negra, tampoco trabajo el renderizado del cabello para este proyecto. Hay personajes que siempre van a tener luces en los ojos o que les quito el iris, etcétera. Siempre como que trato de que cada uno de los personajes tenga un distintivo, ya sea a nivel narrativo o a nivel estético. Y ahora lo que voy a hacer, ya es uno de los últimos pasos, es trabajar en la profundidad de campo. Yo les comentaba que en el proceso anterior, la forma en como yo separaba los planos es enmascarillar las diferentes zonas en blanco e ir jugando con la opacidad del color blanco. De esta manera, los elementos que están más lejos generalmente pierden intensidad en su color y los elementos que están más cerca al primer plano conservan más la intensidad de su color. Para este proyecto, yo separo los planos utilizando otra técnica que es muy cinematográfica. Es desenfocar el fondo y enfocar el primer plano. Entonces, esto es lo que yo estoy haciendo aquí, trabajando con el fondo de esta viñeta. Estoy haciendo pruebas, estoy probando con pinceles, estoy recortando el fondo, etc. Quito el efecto de desenfoque en las zonas donde no debe haber un desenfoque. Intensifico también la luz del fondo. Bueno, aquí en el video a lo mejor se aprecia muy quemado, un poco quemado esta viñeta. En realidad no lo está. Y bueno, este es el resultado final, así es como queda. Ya corregí esta sombra del ojo que no me gustó. Este es el proceso a grandes rasgos en esta técnica muy cercana al cel shading que yo utilizo para este proyecto. Así es como queda el arte terminado, listo ya para trabajar en los globos de diálogos y en los textos. Espero les haya gustado, les haya servido y pues compartan el video, apóyenlo con su like, suscríbanse, activen la campanita, compártanlo con sus cuates, con sus amigos y pueda tener acceso a todos estos videos tutoriales que estoy subiendo. Recuerden que también sigo subiendo los videos del proceso de narrativa y seguiré subiendo videos del proceso de color, de animación, de cine, etc. Y bueno, yo aquí me despido, que les sea leve, banda, y hasta el próximo video. Bye bye.